Bueno, lo de hoy lo hemos denominado ética, grietas y el desafío de pensar. Vivimos tiempos donde la discusión pública, tanto en la sociedad como en los medios de comunicación, parece estar atravesada por un debate que, aunque no siempre se dice en voz alta, está presente en cada conversación, en cada red social, en cada cruce de miradas. La discusión parece ser ética. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética hoy? Bueno, parece que todo se ha simplificado, o estás de un lado o estás del otro, como si el país estuviera dividido en dos bandos irreconciliables, donde los buenos son siempre los de mi lado y los malos, inevitablemente, los del otro. Se construyen relatos en los que no hay lugar para los matices, para las dudas, para el pensamiento crítico. Todo es blanco o negro. Todo lo que fue es visto como malo, corrupto, tramposo, decadente, y todo lo nuevo se nos presenta como la única salvación, como si fuera puro, infalible y sobre todo incuestionable. En este marco, cualquiera que no comulgue plenamente con este nuevo modelo, cualquiera que se atreva a dudar, a plantear otra mirada, es decir, tal vez esto no sea tan simple, es rápidamente etiquetado, descalificado, insultado, y si se puede hasta aplastado simbólicamente con una motosierra que no corta madera sino voces. Y esto lo digo en relación a lo que ha pasado en estos últimos días en el ámbito nacional, porque bueno, hay muchos periodistas que han sido vapuleados y si se quiere presionados a través de las redes sociales, donde están inundadas con fake news y con cuestiones que tienen que ver hasta con la vida personal, por el hecho de no pensar igual, por ejemplo, a lo que ocurre con el presidente, por ejemplo, ¿no? Y esto, lejos de ver una luz, una salida y un final, parece ahondarse cada vez más. Esto realmente preocupa porque se supone que estamos en un estado de derecho, en un estado de democracia, de república, donde la opinión, por lo menos eso creíamos, es lo más importante y es el valor agregado, ¿no?, a estos tiempos. Pero parece que esto es un contrasentido en este momento. ¿Qué lugar nos queda a los ciudadanos de a pie, a quienes no nos definimos por ser hinchas de un modelo? ¿Sí? Me imagino que debe haber mucha gente que está en esta posición, sino por intentar vivir con dignidad, con trabajo, con respeto. Parece que ahora hasta elegir un modelo de país te convierte en responsable de los fracasos ajenos, sin dejar de hacernos cargo de lo que nos toca o de lo que cada uno votó, ¿no? Pero como si cada uno de nosotros, desde nuestra vida cotidiana, cargara con la mochila de los errores, las corrupciones y las incapacidades de quienes alguna vez nos han gobernado. Lo que se está discutiendo hoy no es solo un modelo económico, se discute, aunque muchos no lo digan, el sentido de la ética social. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo aceptable? ¿Qué es lo justo? Y cuando se nos vende la idea de que todo lo anterior fue un fraude, que todo lo que existía era mentira, lo que se está haciendo también es borrarnos la memoria. Porque no todo lo anterior fue corrupción, como tampoco todo lo nuevo es transparencia. Si permitimos que se instale esta lógica del enemigo, del odio, del desprecio hacia quien piensa distinto, estamos condenados no solo a vivir en una sociedad dividida, sino en una sociedad donde la violencia simbólica, verbal y social se convierta en la nueva normalidad. La ética no es patrimonio de un gobierno, ni de un partido, ni de un modelo. Es un compromiso que nos atraviesa como sociedad y se construye, no solo se gana en las urnas, se construye, sobre todo desde la capacidad de escuchar, de dialogar y de entender que pensar distinto no es un delito, ni una traición, ni una amenaza. Por eso es tiempo de animarse a pensar, de no comprar eslogans vacíos, de no dejarnos correr con falsos dilemas. No somos responsables de todos los fracasos, somos responsables de no repetir las mismas lógicas que nos trajeron hasta acá. Porque si el futuro es destruir todo lo que no me gusta, insultar a quien piensa distinto y arrasar con todo en nombre de un supuesto bien mayor, entonces tenemos que preguntarnos si ese futuro es de verdad
el que queremos. Interesantísimo, porque bueno, son justamente quizás dos conceptos que están muy ligados a la filosofía, que es la moral y la ética. Has tocado un tema bastante sensible, tal vez para los que estamos todo el tiempo con esto, por ahí el común de la gente, el hombre de a pie, la mujer de a pie, no lo percibe, pero si lo piensa un poquito se va a dar cuenta que sí. Estamos perdiendo la moral, estamos perdiendo la moral y a su vez perdemos la ética también. Estamos en serios problemas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué digo lo que siguiente? Bueno, primero hay que definir una cosa. Creo que es bueno que la gente sepa algunas cuestiones y no hay que subestimar la inteligencia de nadie. La gente lo puede entender muy bien. La moral es una estructura de pensamiento, no es algo que viene dado ni de un extraterrestre ni de un ser divino. La moral es una construcción basada en el mal y en el bien, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo correcto, lo incorrecto. Y, y estamos en tiempos en donde no sabemos realmente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el bien, qué es el mal. Hemos perdido horizonte en esas preguntas, porque trabajamos así, ¿no? Las personas hacemos lo mejor posible para estar bien, pero vemos que de pronto nos va mal, le ponemos onda a lo que hacemos, pero resulta que no le encontramos la vuelta a la felicidad, a la alegría constante. Entonces vemos que otros que hacen mal realmente, que corrompen la realidad, en las instituciones, tanto políticas como religiosas, les van re bien, o sea, ¿no? Hay chistes siempre, o memes ahí en Facebook, en Instagram, que bueno, el pastor le va bien, tiene un Volkswagen, un 0 kilómetro, y Sí. el pobre feligrés que pone el diezmo. Son chistes que se hacen, pero son chistes que vienen de la realidad, o sea, hay gente que le pone el hombro todos los días a la vida y le va mal, y hay gente que no le pone el hombro y le va bien. Si Sí. realmente actuar bien o mal, ¿no? Y nos lleva a un problema ético eso, porque la ética, eso sí, la ética no es una construcción, la ética es eh, la sabiduría misma, el saber lo que está bien y lo que está mal, pero sin ninguna indicación de ninguna regla, ninguna ley. La moral sí, la moral tiene reglas. Por ejemplo, qué sé yo, no robarás, no matarás. Eh, pero en la ética a veces esas leyes o esas normas que impone la moral a veces van en contra de la misma ley natural, de la misma naturaleza humana. Por ejemplo, a ver, si hay una familia que pasa mucho frío, lo vamos a contextualizar, ¿no? Pasa mucho frío y, y bueno, y estaría mal que se robara un pedazo de tronco para su estufa, pero sus niños pasan frío y por ahí, bueno, mete la pata y roba un tronco para que sus chicos pasen un poco de calor durante la noche del frío. Pero la moral dice que no se puede robar un tronco. Pero a su vez, la realidad política, la realidad social hace que los pobres pasen hambre, pasen frío, y eso va en contra de la ley natural, porque eso va en contra de la libertad, en contra de la dignidad humana. Entonces, a veces las estructuras de poder, como los políticos, los religiosos, usan la moral para doblegar al hombre, para obligarlo a cumplir ciertas normas, pero ellos no sufren el dolor del día a día. O sea, la moral siempre ha sido una construcción para dominar al otro. Entonces estamos frente a un mundo en donde está perdiendo la fe en la moral, porque se está dando cuenta de que
de que no basta con ser solo buena persona. Falta un poco más, que no basta, no basta con ser honesto, porque hay un mundo que pareciera que te obliga a que rompas las reglas, porque va en contra de tu propia dignidad y tu propia libertad. No sé qué te parece, pero yo creo que es Sí, lo es que un vive el tema común de la preocupante, gente, ¿no? ¿no? Sí, sí, y la pérdida de valores tiene que ver con esto, uno empieza a perder la fe en las normas y en las reglas. Y no es que uno quiera ser mala persona, sino que la realidad social te lleva a enfriarte, a tener otra mirada. Por eso es tan importante que para aquellos que estamos en los medios de comunicación o en la educación, eh, eh, trabajemos mucho para poder fortalecer los valores y principios, porque hay gente que se dedica a que esto no funcione, no funcione. Este, cuesta mucho vivir, y eso no tiene solamente que ver con el plato de comida, cuesta mucho vivir también desde lo interior, ¿no? Porque uno ve que, como te digo, quiero ser repetitivo en esto, les ponemos onda nosotros, el pueblo le pone onda, quiere que las cosas vayan bien para adelante, pero uno ve que los de arriba no, están, como se dice la palabra vulgar, sonceando con la cosa, ¿no? Están sonceando con la realidad. Así que ese, bueno, es el pensamiento de hoy. Lo que pasa es que más o menos transmite lo que un poco parte de la reflexión que nos dejaba el profe, y es muy nihilista, ¿no? En este sentido que, bueno, que los valores han desaparecido, que está todo. Es cierto que estamos en una época de crisis de la modernidad, se le suele llamar en ciertas corrientes teóricas, o que esta modernidad, que es el mundo en el que vivimos, la época en que vivimos, está en crisis. Y es cierto, hay una fuerte crisis de los valores donde no queda muy claro cuáles son los parámetros a seguir, ¿no? Cuáles son las normas, los valores, la moral que nos rige en la época. Yo no creo que no existan o hayan caído totalmente, sino que se los ha cuestionado desde, o se ha fomentado el cuestionamiento, por siempre se cuestionan los valores. Los valores son construcciones sociales, la moral es una construcción social, no es la misma la de una época que la de otra, pero bueno, hay una tendencia, digamos, uno puede observar una tendencia en la evolución de los valores en que se ha ido hacia un mundo un poco, a ver, puede ser contradictorio lo que diga, en alguna medida más humano, en el sentido que se tiende a valorar más la vida, aunque en la práctica esto no suceda tanto, ¿no? Aunque en la práctica uno cuando empieza a ver los detalles no sea tan así. Pero a nivel, por ejemplo, de la evolución de las leyes en prácticamente todo el mundo, y se ha ido avanzando en lo que son valores. Ahora en Argentina, por ejemplo, hablamos de los derechos de tercera generación, ¿no? Que ya no se trata solo, por ejemplo, en la provincia de San Luis está establecido que el acceso al Internet es un derecho, por ejemplo, ¿no? Eso sería ya de cuarta generación, un derecho cuarta generación. Entonces, en ese sentido se ha avanzado a reconocer que cierta calidad de vida es un derecho de todas de todas las sociedades. En sociedades avanzadas del mundo, estamos hablando de países de Europa del Norte, los que muestran mayores estándares de calidad de vida, estamos hablando que la mayoría de la población tiene ciertos estándares de calidad de vida, los más altos en promedio de todo el mundo, hay asignación universal para todas las personas que lo habitan. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende que por el solo hecho de pertenecer a estas sociedades tienen derecho a tener un mínimo estándar de vida. Cosa que no sucede en otras sociedades que uno podría decir también son del primer mundo, por ejemplo, Estados Unidos, pero sin embargo en Estados Unidos hay muchísima desigualdad social. Hay pobres muy pobres, mucha gente que vive en la calle, bueno, quien dice que ahora
una noticia frecuente en nuestro propio país que la gente se está muriendo en la calle, ¿no? Viene Sí, la sí. época de frío, muere. Y es un hecho relativamente Creo, nuevo, por lo menos en sí. la Creo que cantidad había que 10 está dando. personas que habían fallecido en las últimas horas. No sé si la cifra ha aumentado, pero alrededor de 10 personas en distintos puntos del país, bueno, que viven en la calle. Bueno, yo no digo que esto nunca haya sucedido, pero para hoy es una noticia que nos impacta para nosotros. Quizá Mm. antes no, porque era más aceptable la desigualdad social y ahora, por lo menos en la ley, no está aceptada. Y después, bueno, en la realidad puede ir variando, ¿no? Entonces, lo que yo creo que hay un fuerte cuestionamiento a esto eh, y que es fomentado desde algunas esferas, esferas de poder que tienen a su vez acceso a la esfera de la comunicación y que transmiten esta idea. Bueno, y si estas imágenes que se están mostrando, ¿no? Creo, si no me equivoco, que fue en Mar del Plata, de la propia Intendencia, como cuando se enfrentan a esta problemática de la gente viviendo en la calle, en vez de ofrecerle un refugio, intentar Mm. preocuparse por lo menos para que la persona sobreviva, le destruyen las cosas con violencia, con burla, Sí, ¿no? sí. Eh, Los y, echan. y con, claro, los echan, y con un concepto como de higiene, ¿no? De higiene, lo que es, no sé si es urbano, social, y que está ocultando una mirada muy por detrás de aceptar que es una sociedad de ganadores y perdedores. Y el que pierde, pierde. Claro. Vos perdés, quedaste en la calle, fue culpa tuya. Primero, eso, se culpabiliza a la persona y uno no sabe la historia que hay Sí, sí, detrás de esa es persona. como un fracasado que se Fracasa, merece lo que está pasando, digamos. tal cual. Entonces hay ganadores y perdedores, y los perdedores, listo, les puede pasar lo que sea, ¿no? Y va un poco en contra con ciertos valores que parecía que a partir de la modernidad, de la Revolución Francesa, habían ido avanzando, ¿no? Una sociedad que debería ser, no digo que siempre haya sido así, pero a nivel ideales, que se suponía que iba a ser cada vez menos violenta en sí misma y que iba a haber una cierta aspiración a unos estándares de vida. Y esto, bueno, muchas veces en la práctica, por la propia lógica del capitalismo, no es así, y menos a partir sobre todo de la década de 1970, cuando se empieza a ajustar la lógica del capitalismo y aparece este fenómeno que más fácilmente se lo identifica con la idea del neoliberalismo, ¿no? Que es un poco, ¿sabes? Quien pueda, y en ese sálvese quien pueda, se habilita a los que tienen más poder a cada vez más hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, y el problema que ese poder que también se convierte en un poder mediático, instala esta idea y hace que las personas cada vez más empiecen a aceptar esto. Hablaba en conversaciones particulares, ¿no? Pero donde uno no deja de tener esa mirada que lo forma su profesión, de cómo los jóvenes ahora, si vemos los jóvenes que ya empiezan a pensar en su vida laboral, ya sea porque están terminando la escuela, porque ya la han terminado, y tienen sus primeros accesos al mercado laboral o intentar formarse, ¿no? Un futuro, y todos quieren ser youtubers, todos quieren ser traders, ¿no? O sea, una especie de corredores de bolsa, Sí, por sí. decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la idea? Entonces, bueno, obtener rápido el dinero de una manera que aparentemente parecería ser fácil, por eso también pueden querer ser futbolistas, ¿no? Que ganan mucho dinero. Entonces, y se resalta mucho los que sí lo logran, ¿no? Porque hay gente que sí lo logra. Muchos A mí me parece, digamos, una cuestión central el tema del esfuerzo, ¿no? El no esfuerzo. No, por eso. Y que pueden haber sido casos muy puntuales que parezca que con el mismo esfuerzo que hacen otros han logrado muchísimo. Porque no vamos a decir que no hacen esfuerzo, ¿no? Desde el cantante que empezó con videos caseros y No, no, no. logró. A lo que me refiero es que la venta de ese producto es como si no costara nada, ¿no? Como si fuera Claro, fácil. claro, sí, Y todo tal lleva cual. esfuerzo. O sea,
todo ese esfuerzo y además de muchos que lo intentan, muy pocos son los que llegan. Pero parece que fuera como lo que se fomenta es ese individualismo. La selva es individual, entonces va a haber ganadores y va a haber perdedores, pero nadie se ve como perdedor y nadie quiere ser perdedor. Pero, a ver, en este modelo hay pocos ganadores y muchos perdedores. Sí, sí. Digamos, si no se cuenta no da. Son más los perdedores que los ganadores, digamos. Claro, pero claro, esto es como una rifa, sí, o como el que dice, sí, ganó uno, le hacemos una nota, Sí, y sí. aparece, ¿no? Pero hubo 20 Eh, millones que perdieron, digamos. Eso es lo que no claro, se sabe. y claro, eso es lo que no le hace la nota a los que perdieron. Entonces, digo, o a los que terminan teniendo problemas porque se les hace un vicio el juego, ¿no? Y una enfermedad social, en la ludopatía. Entonces digo, esto, ¿no? Que es muy fomentado porque apunta a eso, a la sociedad del sálvese quien pueda, que es lo que fomenta digamos, esta evolución del capitalismo que se puede identificar fácilmente con neoliberal, ¿no? En el sentido que cada vez el capitalismo es llevado al extremo que no tiene ningún límite, ¿no? Ningún límite. Hay un autor francés, no me voy a acordar el nombre ahora, planteaba que había tres modelos de capitalismo, ¿no? Que lo había estudiado y que estaban el capitalismo norteamericano, el japonés y el alemán. Y el japonés y el alemán, que se parecían un poco entre sí, todavía se pensaba un poco en las personas. Entonces las empresas se ponían límites a veces a la ganancia con tal de no afectar tanto a sus empleados, sus trabajadores. En cambio, el capitalismo norteamericano no le importa nada. Si tiene que desguazar la empresa, venderla, trasladar la planta a cualquier otro país, no le importa porque lo que le importa es ganar. Entonces, el capitalismo no es unívoco. A eso me quiero referir, pero esto es lo que estaría apuntando. Este tema es una subtrama que aparece en la película Mujer Bonita. Digo, es interesante porque es una película muy famosa, muy conocida, que mucha gente ha visto, bueno, por ahí las generaciones más jóvenes, no tanto, pero es una película de culto. Más allá que es una película que podríamos decir casi una comedia romántica, en realidad la subtrama es que el protagonista se dedica a comprar empresas, Ujú. Sí. empresas que tienen problemas económicos, a desarmarlas y venderlas y así ganar dinero. Sí, Pero lo que después generó la burbuja en Estados Unidos, ¿no? La burbuja económica que produjo la crisis, digamos, ¿no? Es uno de los causales, bueno, ¿no? ese Que fue, produjo el capitalismo, esa digamos. fue la crisis de la hipoteca. También hay una película muy buena bueno, ahí no me va a salir el nombre ahora, pero muy buena donde muestra eso, ¿no? Cómo se empezó a especular prestándole dinero a personas que Mm. realmente no la iban a poder pagar la- las hipotecas y tomando dinero de la gente que ponía sus ahorros en los bancos para justamente ganar un pequeño interés, pero ese dinero se le prestó a personas que no lo iban a poder pagar, alguien se benefició con eso y de pronto se cayó todo el sistema y hubo gente que perdió los ahorros. Eso fue terrible, ¿no? Entonces digo, pero ¿cómo en pos de la ganancia se deja de pensar en un montón de valores, justamente? De valores. Y esto es una construcción también, y es un mensaje y se canaliza a través, muchas veces, de los medios, y no me refiero solo a los medios de comunicación, también desde desde la educación, desde muchos referentes que aparecen de la cultura, y que transmiten este mensaje, y es un mensaje bastante dañino porque Ujú. no te cuenta el lado B. Siempre es el lado A. El lado A somos todos buenos. ¿Mm? El Perf- lado A somos todos los ganadores del Kini. El lado B y te termina afectando, porque digo, te termina afectando porque, digamos, sí, en el modelo capitalista va a haber gente que gane mucho y gente que gane poco, ¿sí? Y muchos en situaciones intermedias, ¿no? Entre el que más gana y el que menos gana. Pero, pero la mayoría que no son los que ganan más, terminan siendo afectados por todo lo que pasa por debajo el que pasa más. Yo me acuerdo que creo que fue el año pasado, asesinaron en un robo de moto
sobre la General Paz, en la provincia, bueno, en el límite entre Capital Federal y Buenos Aires, una de las personas más ricas de la Argentina. No me acuerdo el apellido, pero una persona, uno de los grandes millonarios de la Argentina. Tiene una moto muy importante, estaba paseando por este camino a la Avenida General Paz, le cruzó una moto y bueno, le dispararon y lo mataron, ¿no? Algo que le puede pasar a cualquier persona, lamentablemente, sobre todo en ciudades complejas como son Buenos Aires y Rosario, ¿no? Que suele pasar ese tipo de situaciones. La persona es la persona más rica del mundo, pero también lo afectó finalmente este sistema que lleva a estos grados de violencia, porque los grados de violencia son parte constitutiva de un sistema injusto. No es muy difícil, digamos, en realidad es imposible sostener un sistema tan injusto sin ciertos grados de violencia. Así sea la violencia de la delincuencia, que en este caso afecta a una persona que no tenía ningún tipo de problema económico, digamos, ¿no? Si pensamos que eso es lo que se te plantea, que supuestamente si vos sos uno de los ganadores nunca te va a pasar nada, pero no vas a poder dar una vuelta en moto. Sí, ¿no? Sí, es así, nos afecta a todos. Afecta a todos nos afecta, en mayor o menor medida, porque si no, ¿dónde vamos a vivir? En un domo, con seguridad privada y no voy a poder salir, porque también la delincuencia se vuelve más violenta y más poderosa. ¿No? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Buenas tardes para vos, Tomás, para la audiencia. Tratando de pasar esta ola polar que nos ha complicado la vida a todos. Tremendo. Pero sí, tremendo, más que nada por las complicaciones que trae, ¿no? He estado por el centro, muchas cañerías rotas, escuelas cerradas, caños congelados, roturas. Es decir, realmente muy complejo y encima muchos accidentes también, lamentablemente. Pero bueno, son situaciones que deberían poder preverse y bueno, lamentablemente algunas cosas todavía no se manejan como deberían, ¿no? Sí, muchos inconvenientes en las instalaciones también de las escuelas, de los hogares, de domiciliarios, de todos lados. Nadie quedó exento, digamos, de tener algún problema de instalación, ¿no? Totalmente. Y tengo entendido las ferreterías y todos aquellos que venden lo que son cuestiones de cañerías y repuestos también se han quedado sin stock, entonces se hacía muy difícil recomponer la situación, así que bueno, lamentablemente son situaciones que uno sabe, ¿no? Ante estas tremendas heladas se congelan los caños, se revientan los caños, pero bueno, son situaciones que uno tiene que vivir y hay que afrontarlas, ¿no? Obviamente. Pero se dificulta. La verdad que ha sido una semana bastante complicada para varias familias. Así es. Pero bueno, veíamos también para los animales, ¿no? Tal cual, que escuchábamos recién, lo decía el doctor y también, obviamente, viste que muchos animales uno tiene la costumbre o la cuestión de tenerlos en el fondo y por ahí si no tienen un techo, guarnecidos o cuidados de alguna manera, los animales la verdad que sufren también un montón. Bueno, ¿cómo venimos esta semana? Contame tu opinión acerca, del tema de hoy. Preocupado. Así venimos preocupados. En realidad, más allá del tema que obviamente viene en consonancia con todo lo que en estos programas hemos venido trabajando y hemos estado charlando, Tomás, cada vez la preocupación y pareciera como que cada vez la apuesta es más alta. ¿Y por qué te digo esto? Porque volvemos otra vez a lo que hablamos el programa anterior, esto de la guerra cultural, la batalla cultural. Seguimos en esto, se sigue duplicando la apuesta. Desde el campo de la historia, o al menos desde el sector de aquellos que trabajamos y hacemos historia. Feliz día, fue el día del historiador. El primero, exactamente, muchas gracias. También feliz día para los colegas e historiadores. Pero bueno, estamos un poco por ahí consternados, preocupados, todas estas situaciones que se vienen dando principalmente a nivel nacional. Ya fue hace unos meses como si fuera un ataque al presupuesto o a las asignaciones a la Asociación Nacional Belgraniana.
una asociación con una enorme historia, con una enorme calidad profesional en su interior. Vimos ahora muy recientemente los sucesos con el director del Museo Nacional, Di Meglio, ¿no? Di Meglio, Gabriel Sí. Di Meglio, es el doctor Di Meglio, Una eminencia. un gran historiador, Sí. una eminencia académica en la historia, y aparte porque él viene de una corriente historiográfica que no es esa corriente historiográfica tradicional, sino que viene de estas corrientes de la nueva historia. Él se dedica mucho, o se ha dedicado mucho hasta ahora en el trabajo más de los estudios históricos desde el sector popular. Entonces, y un hombre que yo he leído, no lo conozco personalmente, he leído mucho su trabajo, he visto mucho sus videos, un hombre que tiene una bajada Sí. y una manera muy interesante, y que realmente uno dice, bueno, yo, si no tengo mal la información, él ha estado nombrado como director, porque su concurso, Claro. él concursa para el Museo del Cabildo. Y él después es nombrado como director del museo. Y los nombramientos son nombramientos políticos, ¿está bien? Creo que él explicaba que su nombramiento era cada 6 meses y se renovaba cada 6 meses. Ahora le dijeron, no te renovamos más. ¿Y a qué viene el hecho? Está bien esto de decir, bueno, está bien, es un nombramiento político y se lo saca políticamente. Sí, se porque, cae. porque se cae políticamente. Claro. Pero el hecho está en las justificaciones, en los motivos. Y hay algo que es importante, porque eso, y es real, porque en el ámbito se conoce, el trabajo de Di Meglio en el Museo Nacional ha sido impecable. Entonces, más allá del color político, de la orientación política, del ideal político que uno pueda llegar a tener, en su labor como funcionario, si está siendo impecable, si ha triplicado la asistencia de personas al museo y ha triplicado las actividades que ofrece el museo, entonces quiere decir que su gestión ha sido una gestión exitosa. Ahora, ¿por qué se cae su gestión? Entonces ahí, por supuesto, hay trasfondos políticos. Y acá volvemos a esto que charlábamos, ¿no? Esto del ámbito de lo cultural o esto de decir, si yo estoy haciendo un buen trabajo, ¿por qué no puedo continuar haciendo ese buen trabajo que estoy haciendo en mi cargo público? Y bueno, y ahí empezamos con estas cuestiones que vienen más con la editorial que vos decías, esto de la ética, de la ética o el combate hacia lo ético, ¿no? Así que bueno, por eso te digo, bastante preocupado, consternado, o sea, porque no es un solo, se van dando diferentes, podemos decirlo como ataques hacia el patrimonio, hacia la cultura, y que tienen que ver exclusivamente con colores políticos, nada más que eso. A mí digamos, me alerta esta cuestión porque parece un ataque también a una forma de vida, ¿no? A una forma de vivir donde tenemos, donde uno siempre ha pensado de una cierta manera y hoy en día parece que si seguís pensando con esos ciertos paradigmas o apoyados en los valores para no ir tan lejos, Sí. Está mal. Está mal, mira, los Entonces valores. empieza el tema del bien y el mal, ¿no? De los que están de un lado y los que están del otro, ¿no? El bien y el mal y las cuestiones de valores, moral, etcétera, que eso se viene definiendo, ya lo mencionó Fernando previamente, lo reiteramos, eso es netamente cultural, es epocal. Está bien, está situado y en una época y en un territorio determinado, lo cultural. Y va modificándose, por supuesto, se va ayornando, se va modificando. Pero hay algo que yo me quedaba, ¿viste? Yo venía pensando, Tomás, y decía, más como mi función como educador, ¿no? Lo escuchaba Fernando mientras él hablaba, y hablaba de estas concepciones, hablaba del neoliberalismo, hablaba del capitalismo, hablaba... Y tal vez, y nosotros desde las escuelas, vos fijate, ¿no? Qué loco, porque nosotros desde las escuelas, ¿qué hacemos? Vos imaginate que yo te propongo, yo me pongo a gestionar una escuela, y yo en esa escuela te propongo, no decir una antidemocracia, pero sí una cuestión donde no haya mucho diálogo, más una cuestión bien piramidal, bien verticalista, donde te proponga la no solidaridad, donde te fomente la competencia a cualquier costo, donde yo te arme o eduque a esos chicos
o busque formar a esos chicos para que esos chicos se preparen ¿para qué? Para este mundo. Porque de eso estamos hablando, de este mundo. Sí. Que se preparen para ser extremadamente individualistas. Ahora, ¿vos me lo mandás a esa escuela? Yo no. Y pareciera que, porque tampoco lo vamos a citar, pero pareciera que estoy haciendo uno de los sketches de Capusotto, ¿no? Sí. Porque Sí, sí. pareciera una de esas escuelas. Pero, a ver, es lo que yo sostengo. En las escuelas, permanentemente, en el discurso escolar, fomentamos la solidaridad, la empatía, la otredad, el pensamiento crítico. Es decir, en la escuela fomentamos y hacemos eso. ¿Para qué? Para insertar a los chicos ¿en dónde? En este mundo que está siendo totalmente diferente e individualista. Sí. Ahora, yo siempre lo digo... está preparando para otro mundo, no para este. Los estamos preparando para otro mundo. Ojo, que esa es la concepción que yo creo. Cuando yo me convenza que realmente este mundo no se puede cambiar, no se puede transformar, ahí dejaré de dar clases. Porque justamente esa mirada o esa idea es la que yo no la puedo aceptar y yo no la acepto como docente. Es decir, yo busco que mis estudiantes se inserten en este mundo que es así y trato de mostrarles o trato de explicarles este mundo en el que están para así insertarse en él y buscar transformarlo, Sí. buscar mejorarlo. Yo tengo una pequeña teoría en relación A ver. a eso, ¿no? Que por ahí la venía pensando en el día de hoy y voy a ver si la planteo para el próximo programa y también para abrirla, a ver si podemos abrirla con otros jugadores, digamos, en este juego que hemos armado, para que opinen también jóvenes, ¿no? Y no tan jóvenes acerca de esto, porque... Digo, también venía pensando en esto como un relato que se nos quiere instalar, ¿no? Para justificar cierta forma de abordar problemas políticos a nivel nacional y económico, ¿no? Es como que la mayoría pensamos que es un relato instalado, que es una batalla cultural, y no sé si es tan profunda. Me parece que a lo mejor es solamente una justificación para hacer ciertas cosas, para ir sobre ciertas cuestiones puntuales, pero no sé si es tan profundo. No sé si es... no estoy convencido totalmente que sea una batalla cultural como nosotros la imaginamos o la pensamos, sino que es más bien una forma de justificar ciertas políticas económicas, de recorte, de ajuste, y no sé si va tanto en el resto, digamos, de lo cultural, más que una cuestión coyuntural de echar gente y de redefinir cuestiones económicas. Pero no sé si hay tantos actores, digamos, en el orden cultural que están dispuestos desde esa perspectiva a dar una batalla cultural y a redefinir, no sé, San Martín, Belgrano, etcétera, etcétera, que sería un poco más profundo y más largo, sino que justificar cuestiones muy puntuales y coyunturales, y que en algún momento eso se queda sin vacío de contenido, digamos. Totalmente. Mira, Argentina tiene una extensa historia de estas batallas culturales, sí, o de estas diferencias. Es muy difícil trazar el plano o determinar en qué momento las ideas se transforman en ideologías, ¿no? Pero pese a eso, vos sabés que Hannah Arendt decía, la violencia es justificable, ¿está bien? Pero nunca es legítima. Sí, sí, claro. Bien. Entonces, y cuando hablamos de violencias, sí, por ahí... yo poniéndome un poco en abogado del diablo. Sí, sí, ¿no? por supuesto. Pero en la Argentina, las ejemplificaciones de violencias son a lo largo de la historia, podemos encontrar un montón. O sea, no solo remontarnos hasta épocas no tan atrás en el tiempo, como pudieron ser la última dictadura cívico-militar en la Argentina, sino nos podemos extender mucho más atrás, ya con la Revolución Libertadora, una vez que se derroca a Perón, la primera, a través del primer decreto que lanza el gobierno de facto es la proscripción del peronismo.
¿Y eso qué hace? Darle una suerte de ilegitimidad a cualquier otro partido político que se pudiera llegar a presentar. Entonces, y desde ahí también se empieza a construir un discurso de odio, un discurso de bronca, un discurso de no, que lo anterior no era bueno, etc. Y volvemos otra vez a lo mismo. No es que con esto yo quiero reivindicar o traer determinadas figuras. Pero lo que sí yo quiero es decir, si había lugares o espacios o determinados funcionarios que eran ejemplares en su tarea como funcionario, el solo hecho de tener un banderín político hace que directamente se desestime esa enorme labor. Y eso es lo que me parece que es lo que no permite construir o no permite avanzar, porque es permanentemente es el empezar de nuevo. Siempre estamos empezando de nuevo. Un déjà vu permanente. Es una cuestión constante. Y eso es lo que me parece que es algo que sí hay que empezar a discutir, no solo en los ámbitos políticos, también en los ámbitos culturales, en el ámbito social. Es decir, es una discusión que hay que empezar a darla y decir, bueno, a ver, porque esto nunca se ha logrado, ¿eh? No es que ahora uno dice, bueno, no, ahora no se puede. No, por eso te remito a esa época. Podemos ir más atrás en el tiempo, ni hablar en el siglo XIX, cuando ya estábamos entre unitarios y federales. ¿Está bien? Pero, es decir, estas discusiones son discusiones que nunca han podido trascenderse, nunca han podido superarse, y son discusiones que cambiando los conceptos, cambiando los tiempos, cambiando los espacios. Sí, los actores. Pero siguen estando presentes y eso sigue sin permitir que la Argentina logre, al menos, no podemos consensuar en algo. ¿Está bien? No podemos consensuar, a ver, si en lo cultural, no podemos consensuar en la educación, no podemos consensuar, ni hablar en lo económico, ¿no? Porque lo económico está bien, es muy discutible, uno puede tener diferentes maneras, opciones, opiniones, miradas, pero en algo tenemos que consensuar, porque si no, no construimos nunca nada. ¿Está bien? Entonces, eso creo que es uno de los temas que me parece que está pendiente y que tendríamos que empezar a buscarle la vuelta. Así es, Nacho. Bueno, la idea también es ir evolucionando nosotros y me parece que está bueno esto, te tomo un poco como idea lo último que dijiste en relación a... siempre se buscó y nunca lo logramos, ¿no? Siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a plantear temas disparadores o conclusiones en relación a ver y a ver en distintos actores cuál sería la solución posible? O buscar actores, ¿no?, que nos planteen cuál sería la solución. Por ejemplo, el profesor Altamirano planteó en el primer programa el tema de la colmena, ¿no? El tema como una solución a cuestiones municipales, por ejemplo, aportar soluciones desde lo comunal, por ejemplo. Me parece una buena alternativa, discutible y demás, lo podemos llegar a discutir entre todos, pero esto de ir planteando cuestiones y dejándolos y preguntarle a los distintos actores qué les parece para llegar a ver si podemos aportar cosas. No digo que vamos a cambiar la realidad, pero un lugar de aporte en positivo, donde no solamente hacemos el diagnóstico, sino que también planteamos cuestiones positivas para que las podamos pensar y aprovechar entre todos. Y retomando también el programa anterior, esperanza. Tener esperanza, es decir, busquemos, tengamos curiosidad, indaguemos, veamos, dialoguemos, discutamos, confrontemos, pero todo eso nos permite tener esperanza, es decir, esa espera positiva, no la desesperanza o como terminamos en el programa anterior hablando de la época del la desmotivación, la desesperanza, la desventura, bueno, y todos los que planteamos el programa anterior, ¿no? Esto de decir, empecemos a tratar de pensar de una manera en un futuro mejor, ¿está bien? Pero realmente convenzámonos primero nosotros de que es posible ese futuro mejor. Sí, y claro. No hay manera, y con esto ya te cierro, Tomás, no hay manera de un futuro mejor si no lo pensamos juntos.
¿Está bien? Porque del otro lado hay gente que piensa diferente y esa gente también está y pertenece a ese futuro, que es el mismo que el nuestro. Entonces, si no logramos juntarnos, consensuar y lograr un punto de acuerdo y de equilibrio, ahí lamentablemente vamos a seguir en la misma como hace 200 años. Muchas complicaciones en algunos pacientes debido a que por el frío no quieren tomar agua, y eso hace que empieza a cambiar la viscosidad de la sangre y empiezan a alterarse el corazón, los grandes vasos, los riñones. Así que una semana bien complicada realmente. Muchos pacientes, en el caso mío, que atiendo muchos pacientes gerontes, muchos viejitos, hemos tenido muchos pacientes complicados esta semana, a causa de que por frío a veces no quieren tomar agua, o en algunos casos ha habido pacientes en los cuales se les congelaba el agua y entonces no tenían tan bien el acceso, y ellos, el que ha estado viviendo en un equilibrio frágil a nivel de su hidratación, terminó complicándose. Así como aumenta la tasa de algunos procesos inflamatorios en los humanos, en ellos también. ¿Y qué se hace con las mascotas en estos días así fríos? ¿Cómo digamos, si no están adentro, no viven en la misma vivienda o no? Hay gente que obviamente los tienen en otros lugares, que no conviven con ellos, pero ¿cuál es lo ideal? ¿Lo ideal es convivir con las mascotas, tener un lugar aparte? ¿Cuál es la recomendación desde el punto de vista veterinario? La recomendación siempre es evitar el cambio brusco de temperatura. Si el paciente ya vive al aire libre, que tenga la posibilidad de tener un reparo, un resguardo, ya sea con una cucha, ya sea bajo algún techo, aunque ese techo quede a la intemperie, pero que tenga la forma, que evite el impacto directo de ese descenso brusco de temperatura. Entonces eso va a ser, los perros están preparados los perros y los gatos están preparados para llevar su termorregulación, pero si quedan a la intemperie, está con temperaturas extremadamente bajas como las que hemos tenido esta semana, esa termorregulación es más ineficiente y eso genera un estrés térmico que puede terminar en alguna complicación. A ver si te entiendo. O si estoy diciendo de manera correcta, digamos, los animales están obviamente hechos para estar a la intemperie, pero en muchos casos, digamos, ya están acostumbrados a vivir, digamos, en cierta proximidad y, con ciertas condiciones con sus dueños, digamos. ¿Esto los pone en un nivel vulnerable después para afrontar estas temperaturas extremas? ¿O cómo, está bien exactamente, así? Es así, tal cual como lo has interpretado, es que se pierde esa capacidad que le da la propia naturaleza, ¿verdad? También hay que ser conscientes que hoy por hoy hay mucha mayor cantidad de población de perros y de gatos, debido a que hay un aumento también sustancial de la concientización sobre lo que es el asistencialismo para con las mascotas. Entonces eso hace que todo lo que antes se expresaba como selección natural no se ha ido dando, entonces tenemos muchas mascotas que tienen algunos procesos patológicos que antes no se veían. Se empiezan a ver ahora porque llegan al año o pueden desarrollarse animales que antes en otros contextos no hubieran llegado. Claro, es decir, supongamos es como una evolución para el lado de que cada vez son más, digamos, domésticos y se pueden defender menos del medio ambiente, ¿no? Ese sería el final menos saludable para ellos, pero es el camino al que se va si no se toman las medidas precautorias corrientes. Con esto no quiero decir, y quiero aclararlo puntualmente, que no es que tenemos que dejarlos a los animales que estén afuera o que estén a la intemperie, sino que hay que evitar, tratar de hacerlo que los cambios bruscos de temperatura. Ejemplo, si estoy durmiendo con mi perro arriba de mi cama y lo tapo con las colchas, me parece, si al tutor le gusta tenerlo así, me parece bien, pero cuando tiene que salir a hacer sus necesidades al patio o al jardín, que lo sacan,
que se tomen el tiempo para que la temperatura vaya adaptándose de manera despacito. En realidad hablamos de 3 minutos nada más de adaptación. Está a la nueva temperatura para que puedan salir y no sea un shock térmico tan brusco. Reiteremos esto, Esteban. ¿Cómo es esta preparación de 3 minutos cuando va a salir y cuando va a entrar también? Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de mi casa. En mi casa tengo, para salir del patio, tengo que pasar por la cocina. Entonces, cuando Chiwis, la perra que tiene mi hija más grande, duerme arriba de la cama con mi hija, tiene que salir hacia el patio, la llevo, la traslado a la cocina, abro la puerta de la cocina, que Chiwis espera en la cocina, o sea que sería el reparo, pero ya con la puerta abierta durante esos 3 minutos. Bien. Una vez que vi que pasaron los 3 minutos, recién la dejo que salga al patio. Perfecto, está clarísimo. ¿Y a la vuelta, cómo es? Y a la vuelta también, en estos días aquí que hubo tan baja la temperatura, bueno, a la vuelta es igual. O sea, la dejo un ratito con la puerta abierta, hay otros 3 minutos antes de que pase a la parte de la casa que está calefaccionada. Bien, perfecto. ¿La alimentación, todo lo demás es lo mismo o hay que reforzar? No, la alimentación en el paciente que vive al aire libre, ahí habría que reforzar más o menos un 10% el nivel calórico. Habría que aportarle un poquito más de comida, por así decirlo. Unas cucharaditas más a los fines de que puedan cubrir. ¿Por qué? Porque en invierno se gasta energía sin hacer nada, simplemente en la termorregulación. Entonces, por eso sería prudente aumentarles un poquito la ración. Y perfecto, tratar de tomarse siempre el cuidado del agua, a ver que no se vaya a congelar el agua, porque en muchas casas, mucha gente me ha comentado que en sus casas se congelaba el agua de los perros. Sí. Cuando lo tenían en el patio. Entonces, bueno, tomarse el trabajo de romper la capa de hielo que se genera, si se puede cambiar el agua, y si no, bueno, agregarle un poco de agua, a veces en un balde grande, agregarle una pava con agua hirviendo, eso hace que se temple un poco más y tengan mejor el acceso al agua.